Como les decía, vamos a trabajar con este texto en esta clase. Vamos a comenzar la lectura. Vamos, Alba, dele. Las leyendas folclóricas, página 4. A ver, las leyendas folclóricas latinoamericanas y el realismo mágico. Algunos de los más exitosos escritores del boom literario latinoamericano, entre ellos el cubano Alejo Carpentier, el colombiano Gabriel García Márquez, el mexicano Juan Rulfo, para citar apenas tres, descubrieron, si es que se puede emplear este verbo, que las historias se narraban en sus novelas. Muchas de ellas se inspiraban en la realidad, podían enriquecerse con fantasías, producto de las supersticiones, creencias, mitos y leyendas que formaban parte de la cultura popular. Hasta ahí. Vamos a leer por párrafos. Ahora, ¿qué van a ir identificando? Primero, leyenda folclórica, que será realismo mágico. Ya va planteando a tres representantes latinoamericanos dentro de esta perspectiva y plantea la realidad que se puede enriquecer a través de lo fantástico. No se olviden, eso es lo que voy a ir preguntando. Señora Costa, continúe, por favor. Lisa, no tengo la obra. Ya vamos, Rodríguez. Juan. Vamos, Juan. Sí. Así nació, por ejemplo, la novela Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. En esta obra, el músico protagonista hace un día a día. Se da cuenta que... Un viaje, ¿dónde dice día a día? Sí, un viaje al interior de las selvas venezolanas, y mientras se adentra día a día, se da cuenta que va retrocediendo en el tiempo. En las poblaciones que visita en busca de instrumentos musicales ancestrales, descubre ese maravilloso mundo de los mitos, que ha pervivido a través de los siglos o de los milenios, y constata que en el pleno siglo XX subsisten formas de vida y creencias que ha ido creando la fantasía humana. Los tratadistas han dicho que Carpentier sacó a relucir en su obra lo real maravilloso. Hasta ahí. No se olviden, la pregunta sigue siendo, ¿qué es esto de realismo mágico? Ya va dando algunos puntos. Miren que esta es una simple introducción de el tema que se va a referir cada uno de estos cuentos que se van a presentar posteriormente. Pero es importante dilucidar cada uno de estos elementos que se refieren propiamente a la introducción. Nosotros a veces nos olvidamos de leer esta parte o nos obviamos en algún texto o nos saltamos, decimos, bueno, solo la introducción, ¿qué más da? Vamos a revisar estos elementos dentro de esta perspectiva. Danae, continúe, por favor. López, Danae. López, Danae. Danae López, continúe, por favor. No está. Vamos, Melanie Barreno. La siguiente parte, en 100 años de soledad. En 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, las fantasías forman parte fundamental de la novela. No hay página ni acontecimiento que ocurra en la novela que esté libre de la rica fantasía popular, de las creencias y los mitos. El propio pueblo de Macondo parece surgida de la imaginación de un mago. Hasta ahí, vamos hasta ahí. Miren, ahí puntualiza, en una obra como la de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, aún así también, creo yo, en El amor en los tiempos de cólera, plantea dos elementos, algo real y algo fantasioso.
Vamos a ver qué es propiamente lo fantasioso, la imaginación que plantea en este realismo mágico y que va a estar plasmado. ¿Por qué leemos esta perspectiva dentro de esta materia, pero está mucho más relacionado tanto con las perspectivas que hemos visto en filosofía? Ya vamos a ir puntualizando estos elementos. A ver, ayúdeme. Señor Betancourt, continúe. Listo. Los Aurelios, José Arcadios, Úrsulas, Remedios, Rebecas, Geraldos, Melquidios y los hechos asombrosos que suscitan, suscitan ellos y todos los personajes de esta magnífica novela. Magistral. Magistral. Magistral novela. Han urgido en un tejido maravilloso, que han criticado y han llamado realismo mágico. Los críticos, hasta ahí, los críticos han llamado realismo mágico. Ya está, hasta ahí, vamos un ratito ahí. Ya está dando la pauta. ¿Qué es el realismo mágico? Ya está dando la pauta. ¿Y por qué razón la relacionamos con las materias que vemos nosotros? Recuerden, en el pensamiento filosófico latinoamericano, ¿con qué estaba más entrañablemente relacionado el pensamiento filosófico latinoamericano si no es con la literatura, si no es con el pensamiento? Y el ámbito propio del pensamiento latinoamericano, ¿con qué se va entrelazando? ¿Y qué debemos rescatar si no estos ámbitos de nuestro propio pensamiento? Alison, vamos, continuemos. Por su lado, el mexicano Juan Rulfo reconstruyó la vida de Comala, un pueblo fantasma en el estado de Jalisco, con personajes muertos. En su novela Pedro Páramo, los muertos hablan y susurran desde las tumbas, mientras los lectores pensábamos que estaban vivos. Es la magia de la fantasía, que extrae la imaginación de la gente y la transcribe a la obra escrita. Pero, ¿dónde y cuándo se originó el empleo de la fantasía en las narraciones y relatos? Hasta ahí. Esa pregunta, subrayenla, rayenla, lo que ustedes quieran. Esa pregunta vamos a contestar. ¿Dónde y cuándo se originó el empleo de la fantasía en las narraciones y relatos? Vamos a ver si esta pequeña parte del texto realmente nos dice dónde se origina, y es un poco ir ustedes mismos sacando esta perspectiva. Porque si estamos hablando de leyendas folclóricas, ¿de qué creen que vamos a hablar? Si no es de esta perspectiva, de esta cosmovisión de nuestros pueblos frente a lo mágico, a lo maravilloso o a lo religioso o a lo mítico. Entonces es importante saber dónde se origina. Ya tenemos una idea. Este realismo mágico es el relacionar las ideas o las perspectivas que pueden parecer mágicas, que pueden parecer más allá de lo natural, con cuestiones reales. Es un pensamiento propio, y algunos dicen Gabriel García Márquez creó esta forma de expresar a través del lenguaje la realidad y lo mágico y lo mítico. Entonces vamos a ir viendo y contestando dónde y cuándo se originó el empleo de la fantasía en las narraciones. Bruce, continúe. Dicen, disculpe, a mí aún no me compran la obra. Bueno, vamos, Luis. Ok, Liz. Unos dicen que en la mitología griega, si leemos la Odisea de Homero, escrita 8 siglos antes de Cristo, veremos que las vidas de los hombres se entremezclan con las de los dioses. Los hombres a veces poseen cualidades divinas, mientras los dioses manifestan en sus actos las bajezas humanas como el odio, la venganza, la ira. En esta obra narrativa, los hechos sobrenaturales son elementos básicos de la historia narrada. Hasta ahí, hasta ahí. Puede parecer, como ustedes ven, que se creó en las obras míticas que entremezclaban a los dioses con los hombres, hombres que poseen cualidades divinas. Pero no del todo nos queda claro esta perspectiva. Vamos, Mariu.
Lice, me perdí. Se perdió. ¿Dónde se cierra esta perspectiva? Dice las ninfas. En esta obra literaria cerró Luis la parte que dice historia narrada. Vamos, las ninfas, Circe. Las ninfas, Circe, Calipso, los cíclopes, Polifemo, las sirenas, los dioses Apolo, Neptuno, Zeus y otros personajes de origen divino se confunden con los humanos, Ulises, Telémaco, Penélope y Néstor. ¿Esto es realismo mágico? Visto así, Homero, el más antiguo de los narradores, habría sido también el padre de este realismo mágico. Saltémonos en el tiempo y el espacio y ubiquémonos en América Latina a partir del siglo XVI y aún antes de la llegada de los españoles. Hasta ahí. Por lo menos dentro de esta perspectiva, si es que los griegos hubieran planteado la relación entre lo real y lo mágico, ellos hubieran inventado el realismo mágico. Pero en realidad, en América Latina, y bueno, algunos la adjudican a Gabriel García Márquez, pero podemos decir que esta relación entre lo real y lo mágico no es solo o no está desde lo griego. Vamos a ver qué pasa en América Latina, siglo XVI. Vamos a ver dónde está. Señor Barros, ¿dónde se fue? Vamos, continúe. Para entonces, los mayas ya habían escrito su Popol Vuh, en el que una imaginación digna de asombro. Llega. Que explicaban el origen de la tierra y de los hombres. Esto, en otras palabras, era y es el realismo mágico. Hasta ahí. Miren lo que dice, solo en esta partecita que acaba de leer el compañero. Los mayas ya habían creado el Popol Vuh, una explicación del mundo, de la tierra, de los hombres. Quiere decir entonces que ya existían datos de esta visión de lo que es el realismo mágico. No se olviden cuál era la pregunta. ¿Dónde y cuándo se origina la fantasía en las narraciones y los relatos? Vamos, continuemos. A ver. Shirley. Desde entonces, con el aporte del nuevo idioma traído a América por los españoles o en sus propias lenguas aborígenes, básicamente en forma oral o en algunos casos escrita, los diversos pueblos latinoamericanos se han dado modos de conservar esas ricas leyendas y tradiciones que forman parte de su cultura popular. Ya, no se olviden, gracias Shirley. ¿Qué es folclore? Cultura popular. No se olviden tener en cuenta eso. ¿Qué es folclore? Ya lo está diciendo ahí el libro. Cultura popular. Lo que es propio de nuestros pueblos, la propia cosmovisión y realidad de nuestros pueblos. Y esa cosmovisión se une con la realidad en la cual nosotros estamos habitando y se convierte directamente en un realismo mágico. Vamos, Cecilia. En este pequeño libro de lecturas variadas, Editorial Triana pretende confirmar que una de las fuentes del realismo mágico o de lo real maravilloso son las leyendas folclóricas latinoamericanas. Continúo. Sí, vamos un poco más. Montañas con poderes mágicos, ríos y cascadas dotadas de cualidades divinas, héroes y heroínas con poderes sobrenaturales, fenómenos naturales que asombran y meten miedo, fantasías que surgen ante lo inexplicable, religiones y creencias sobre el origen de los hombres, forman parte de estas leyendas folclóricas, que con toda seguridad debieron haber influido en las obras narrativas de escritores latinoamericanos como los que hemos nombrado, y otros tantos que se han nutrido de estas fuentes. Hasta ahí. Bien. Entonces, este realismo mágico, relacionar la realidad con esta cosmovisión o esta perspectiva folclórica de nuestros pueblos, que van a ir enmarcándose en cada uno de estos pequeños cuentos que ustedes van a leer y que permiten o que denotan principalmente la visión latinoamericana. Dense cuenta, acuérdense, ¿qué decíamos en filosofía? El pensamiento filosófico latinoamericano debe comenzar desde otro lado. Este es un comienzo, este es un principio.
desde del retomar, como lo han hecho seguramente pensadores, o la influencia ha sido de esta visión en pensadores como Gabriel García Márquez y demás, en el pensamiento principal de ¿qué? De mirar la realidad desde los ámbitos que se presentan propiamente en América Latina, que tal vez no tienen la consideración en Grecia. ¿Por qué razón? Porque los griegos han planteado la relación entre el pensamiento de lo que es propio de su religión con el criterio de la explicación. Pero aún así, a mí me queda la duda, ¿dónde se origina? Sigue estando ahí latente la pregunta. Vamos con lo último, Michelle. Hay que anotar que estas leyendas que fueron pasando de boca en boca a través de los tiempos se mantienen vivas y llegan hasta nosotros gracias a las labores de investigadores y compiladores que las han escrito conservando la rica imaginación con que nacieron en los pueblos ancestrales de Latinoamérica. Algunas de estas leyendas se narran como que ocurrieran en estos tiempos en nuestras ciudades, pero con las creencias y supersticiones nacidas hace siglos. Gracias. Bien, entonces, nuevamente la pregunta, ¿dónde y cuándo se originó el empleo de la fantasía en las narraciones y los relatos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde y cuándo se originó? ¿Qué será? ¿Ideas? ¿Dónde y cuándo se originó? ¿Qué dicen? ¿Dónde se originó realmente este elemento mágico? ¿Dónde se origina la fantasía en las narraciones y los relatos? ¿Por qué tomar a los griegos para explicar? Tal vez los griegos no sean por sí mismos realistas mágicos. Ellos no crearon ese ámbito del género. Pero ¿dónde se crea la fantasía? Miren la pregunta, dice, ¿dónde se origina la fantasía en las narraciones? No directamente donde se origina el realismo mágico, sino dónde se origina la fantasía. ¿Ideas? ¿Opiniones? Puede ser desde el origen del hombre. Muy bien, puede ser desde el origen del hombre. Siempre el ser humano, y acuérdense cuál es el ámbito del principio de la filosofía, cuando se separa el mito del logos. Pero el ser humano siempre ha explicado la realidad a través de los mitos. Los mitos forman parte de las explicaciones de la humanidad y la fantasía es parte de una explicación del mundo, cosas que no podemos realmente explicar del todo o que son difíciles para un cierto tiempo o que realmente, si ustedes se dan cuenta, en todos los ámbitos, por más que la ciencia exista, la fantasía siempre está ahí, sino que es esa ciencia ficción, sino que es el estudio propio de la fantasía en cada uno de los ámbitos. ¿Qué es lo que más nos llama la atención cuando nosotros hablamos de literatura? Bueno, a cada uno le podrá gustar cada uno de los ámbitos que ustedes quieran, si desean más lo real, lo más documental o lo fantasioso, pero siempre la fantasía ha estado detrás. Es una forma de explicar la realidad. La fantasía es propia del ser humano y propiamente en América Latina podemos ver que ni aún así cuando hablamos de la realidad, por ejemplo, tomamos el texto de Gabriel García Márquez, en un texto como 100 años de soledad o en un texto como En el amor en los tiempos de cólera, está tratando de retratar algo cotidiano, común y corriente. ¿Dónde está lo maravilloso de este pensador? Que introduce esto mágico, que es propio del folclore latinoamericano y en general del folclore de la cultura en general, y lo introduce dentro del pensamiento de la realidad. Entonces, ¿qué vamos a intentar nosotros ver? Para el día de mañana, vamos a adelantar un poco de lo que continúa. Nos vamos a leer solo lo que se refiere a Pirepillán, el hada de la nieve, la leyenda de Termas de Copahue, y vamos a revisar sobre todo esta parte, más allá de estos nombres extraños que puedan o no aparecer aquí, no es el énfasis que quiero darle. Hasta la página 12 vamos a ir revisando, lo vamos a hacer también en clase,
quiero que lo revisen en qué sentido principalmente. Y aquí vienen las preguntas que les voy a plantear, principalmente como objetivos. Si nos damos cuenta, esta introducción quiere decir que cada uno de los ámbitos que nosotros hemos leído aquí, de lo mágico y lo real, se van a interrelacionar y van a tratar de explicar algo. Todos los ejemplos que ha planteado tratan de explicar alguna cosa. Por ejemplo, este mundo mágico que plantea Márquez en su realismo mágico y el pueblo en el cual se plantea toda la escenografía, toda la situación, este pueblo de Macondo o toda la realidad que está detrás de los textos. Por lo tanto, algo quieren explicar. Y vamos a hacerlo no directamente, el énfasis va a ser en la clase, obviamente, como trabajo, pero yo quiero que esto lo trabajen de forma literaria, por decirlo de alguna forma. Es decir, que lo lean en el tiempo que puedan, que vean que este ámbito de la lectura, por lo menos en este folclore latinoamericano, tiene algo que decir. ¿Qué quiere explicar? Este texto, este cuento, esta narración. Y vamos a quedarnos con esta pregunta para mañana revisar directamente. ¿Dónde está lo folclórico? ¿Dónde se manifiesta lo folclórico? En el texto. ¿A qué me refiero con lo folclórico? Por eso les dije, tomarán nota, tendrán en cuenta lo que estoy diciendo. Claramente aquí dice cultura popular o folclore. Es lo propio autóctono, no solo en los nombres, no solo en estas perspectivas que dicen aquí. Provincia de Neuquén, Copahue, qué sé yo, una serie de elementos que podemos relacionarlos como propios del folclore, sino detrás, en la propia literatura, hay elementos culturales, hay elementos propios. Si nosotros revisamos nuevamente textos colombianos, peruanos, ecuatorianos, hay elementos propios de la idiosincrasia, de la perspectiva de los pueblos. Más allá de dónde sea o no este texto, que no es lo relevante, lo que sí es relevante es puntualizar este folclore, lo propiamente folclórico de esta realidad. ¿Sí? Vamos a irlo trabajando en clase, pero quiero que por favor lo vayan leyendo. Son pocas páginas, léanlo rápido y vamos nuevamente a irlo trabajando aquí. ¿Hecho? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está claro lo que se debe hacer? Bien, chicos, mañana nos vemos entonces. No se vayan, tomo lista.